o que me asignaron es el de acidemias orgánicas. Adelante. Entonces, lo primero que vamos a revisar es en dónde estamos parados cuando estamos hablando de acidemias orgánicas. Entonces, aunque lo han tocado de alguna manera, hay 3 grupos clínicos en los que debemos enfocarnos en errores innatos del metabolismo. Y el primer grupo es el trastornos que dan lugar a intoxicación. Es como el grupo más severo o de presentación más temprana, que afecta sobre todo o que tiene una afectación multisistémica y un amplio compromiso del sistema nervioso central. No interfieren en el desarrollo embrionario, hay intervalos cortos en la mayoría de crisis, hay signos clínicos de intoxicación que pueden ser agudos y crónicos, ya los vamos a mirar, donde se producen crisis metabólicas y en general la mayoría son tratables, pero que si no se tratan a tiempo, las secuelas, como ya veíamos, pues eran bastante severas. Entonces, en este primer grupo están todos los errores innatos secundarios al catabolismo de aminoácidos, donde están las acidurias orgánicas, intoxicaciones por metales y porfirias. Adelante. En el segundo están los trastornos que afectan el metabolismo de la energía, y es donde pues, está todo el tema de acidemias lácticas congénitas y del trastorno de las cadenas respiratorias y efectos de la beta-oxidación. Y en el tercer grupo, adelante, están los trastornos que afectan a moléculas complejas, que ya en la primera charla pues también mencionaron algunos, pero su sintomatología puede ser permanentes, son progresivos, son de larga data, no están asociados quizás a fiebres, vacunas o a situaciones de estrés, no están relacionados en la mayoría con ingesta de alimento y en general no tienen tratamiento a un corto plazo. Aunque la terapia enzimática sustitutiva pues es como el pilar del tratamiento para ellas. Adelante. Entonces, nos vamos a enfocar en las acidemias orgánicas. ¿En qué grupo estamos parados? En el grupo 1 de las intoxicaciones. Estos son los grupos vistos de otra manera. Entonces, los errores innatos por acúmulo de productos tóxicos están caracterizados por estar en el metabolismo de las aminoacidopatías, acidurias orgánicas, porfirias y algunos déficits congénitos de vitaminas y cofactores que pueden entremezclarse con las primeras. ¿A qué le llamamos entonces acidurias orgánicas? Es un trastorno o un conjunto de trastornos hereditarios del metabolismo intermediario, secundario a una deficiencia de una enzima o proteína que se necesita, que es indispensable en no una, sino muchas, de vías metabólicas del catabolismo de aminoácidos, carbohidratos y lípidos. ¿Cuál es su patrón característico? Una acumulación de ácidos orgánicos en todos los sistemas y que se van a ver en fluidos, sobre todo a nivel renal. Entonces, por eso el patrón de oro, el gold estándar, para hacer diagnóstico de muchas de estas, de estas aciduras orgánicas, es una cromatografía de ácidos orgánicos en orina, porque allí es donde vamos a tener la excreción de todos estos metabolitos y es pues nuestro biomarcador para detectarlas. Entonces, más o menos hay 65, la doctora me corregirá y dirá que son más, acidurias orgánicas descritas, la mayoría autosómicas recesivas con una incidencia muy amplia, ¿sí? Sin embargo, cuando las ven colectivamente pueden estar presentes hasta 1 en 3.000. Sin embargo, pues la cifra de arriba, pues de 10.000 a 100.000, pues es amplia. Sin embargo, y esto es como de los tips que hay que tener en cuenta para nosotros médicos, el diagnóstico y el pronóstico de estas entidades ha mejorado, pero basados en un diagnóstico temprano y en un tratamiento oportuno. Aunque, por supuesto, está un poco más ligado al tema de tamizajes ampliado que todavía no lo tenemos en nuestro país. Cuando hablamos de acidurias orgánicas, hablamos que hay más de 60. Sin embargo, las más clásicas, las que más escuchamos mencionar, las que más se diagnostican o las más frecuentes son estas que están en esta diapositiva. Siguiente, ¿dónde está la acidemia metilmalónica, la acidemia propiónica, la acidemia isovalérica, la acidemia glutárica esta tipo 1 o la enfermedad de orina con olor a jarabe de Darce, cuyo efecto enzimático está descrito en la segunda casilla y una alteración bioquímica que es lo que, no está completa ahí, pero es lo que vamos a encontrar como un patrón característico o un biomarcador en los ácidos orgánicos que inicialmente vamos a pedir en orina. Esta tabla ya la mostró la doctora en la primera charla.
Sin embargo, quería confirmar con la segunda, o quería recordarles en la segunda, y para los que no la han visto, quizás por nuestras características no solo demográficas, sino por el acceso que tenemos a los exámenes o a la cromatografía de ácidos orgánicos, en los últimos años lo que tenemos son más diagnósticos de acidemias orgánicas. Por ende, debemos saber diagnosticar y manejar y hacer seguimiento de las acidemias orgánicas que hasta el momento, por la palabra no es facilidad, pero por el acceso que tenemos al estudio, es lo que más frecuentemente tenemos. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, en general son enfermedades que son multisistémicas, ¿sí? Y que se pueden presentar, como veíamos también en los trastornos del ciclo de la urea, en cualquier fase del crecimiento o en el desarrollo. Entonces, hay bebés que van a estar afectados después de un pequeño tiempo libre de síntomas, o hay chicos y adolescentes que con interrecurrencias o de manera crónica van a tener síntomas, o inclusive aquel muñequito que no se ve casi. Hay presentaciones de adultas con complicaciones a nivel del sistema nervioso central o hígado o renales. No se puede arreglar porque todas van a... Sí, tocaría achicarla. Mientras el experto mira a ver cómo lo logra. Pues hay dos maneras o dos grandes focos de presentación de la enfermedad, como una encefalopatía aguda o como una encefalopatía crónica, que va a depender pues, de la edad de presentación, pero también quizás de la actividad residual enzimática de cada trastorno. En general vamos a tener hiporexia, hipotonía, vamos a tener vómitos, alteración del estado de la conciencia que puede ser desde somnolencia, letargia o inclusive progresar rápidamente a coma y fallecimiento, falla hepática y algunos hallazgos en el laboratorio como trombocitopenia o leucopenia o anemia. En cuanto a la encefalopatía crónica, pues va a haber un paciente que lentamente puede ir desarrollando falla en su crecimiento o que vamos a encontrar un retraso del desarrollo psicomotor de una causa o una etiología no clara, una discapacidad cognitiva a largo plazo con trastornos del movimiento, la mayoría dado por ataxias o distonías, episodios de descompensaciones durante las enfermedades interrecurrentes, lo que les decía, cualquier fiebres, diarrea, vacunación o incluso cirugías menores. Adelante. Ahora sí. En algunos artículos, entonces, consideran o clasifican de alguna manera las acidurías como clásicas o de compromiso netamente cerebral. Entonces, en estas acidurías clásicas, la mayoría, que son las que mencionábamos acá, tienen clínica o síntomas tempranos, pueden ser intermitentes o pueden ser tardíos. Hay o puede haber una historia familiar previa con una muerte neonatal anterior, con episodios agudos de intoxicación que lo mostraban en algunos de los casos clínicos, encefalopatías con vómito. Ahora se corrió. Antes, gracias. Después. Un compromiso o una falla antes. Sí. Falla en el crecimiento, retraso en el desarrollo psicomotor. Aquí sí es importante el olor anormal en los fluidos, en el cerumen o en la orina. Y a largo plazo podemos tener hepatomegalia, cardiomiopatía y compromiso renal o pancreatitis. Y en las de compromiso cerebral vamos a ver que pueden ser progresivas y que algunas van a ser de presentación tardía. Pueden haber historia familiar, pero característico de las convulsiones, el trastorno del movimiento dados por espasticidad, distonía, corea o ataxia, cardiomiopatía, pueden haber alteraciones o fenotipos llamativos
e hipoacusia neurosensorial. Voy a tratar de ir rápidamente por tres de las acidemias para darles como una abreboca de la clasificación. La primera es la acidemia metilmalónica, donde las clasifican en aisladas o combinadas, teniendo en cuenta la deficiencia enzimática o si son respondedoras sí o no a vitamina B12. La más frecuente es el déficit de metilmalónico amutasa, quizás es una de las más severas y está clasificada como MUT0 o MUT-. Y las respondedoras a vitaminas B12 que quizás tengan tienen mejor tratamiento y mejor pronóstico si las tomamos o si las diagnosticamos de manera temprana, y el déficit de metilmalonil-CoA epimerasa, que es un poco más rara. Esta es la vía metabólica, creo que tengo más vías que la doctora Olguita, pero bueno, la idea es que dentro de la mitocondria está la coenzima, la mutasa, y pues este es el paso metabólico que ella debe ayudar para producir succinil-CoA y llevar todo el ciclo de Krebs, y entonces en la mitad pues no vamos a tener ese paso y se van a generar el acúmulo de metabolitos tóxicos. La clínica, como les mencionaba, en la típica o en la clásica son recién nacidos que aparentemente están sanos y que desarrollan rápidamente un cuadro, o que en el primer año de vida con algunas interrecurrencias, la mayoría son fiebres o cuadros respiratorios o infecciosos virales, pueden desarrollar letargia, vómito, deshidratación con intolerancia a la ingesta de proteínas y un compromiso hepático. Vamos a tener dentro de los paraclínicos básicos que vamos a pedir, sospechando que algo puede estar pasando, una acidosis metabólica con una hiperamonemia que no va a ser tan severa o tan extrema como en los trastornos del ciclo de la urea, hiperglicinemia, hipoglicemia y lo que ya les había mencionado en el cuadro hemático básico. Realmente el ácido metilmalónico es tóxico y va a llevar en el largo plazo a una tubulopatía intersticial, un compromiso renal y a una insuficiencia renal. Por ende, el tratamiento a largo plazo crónico y el seguimiento juicioso de todas las variables multisistémicas que pueden comprometer la enfermedad. Estas son las combinadas. La combinada pues está asociada a homocistinuria, entonces dentro de nuestros paraclínicos y para hacer las diferenciaciones y un adecuado diagnóstico específico para poder ofrecer un tratamiento específico, debemos medir homocisteína. Los diagnósticos diferenciales, los de arriba, y con qué hacemos el diagnóstico en general, con los bioquímicos básicos que al final se los voy a volver a mencionar, y un perfil de ácidos orgánicos en nuestro país en orina. Y el estudio molecular pues nos dará la confirmación. Esto le encanta a la doctora Olguita, pero lo voy a pasar por temas de tiempo, pero esto es lo que ella nos ayuda a descifrar, ¿sí? Entonces todas esas líneas que suben y que bajan, ella las descifra y nos cuenta a qué corresponde y cuáles son los patrones o los biomarcadores de cada enfermedad, porque podemos encontrar metabolitos o ácidos orgánicos que se entremezclan o que aparecen en diferentes enfermedades y bingo, la tenemos a ella para que nos dé la buena noticia. La aciduria propiónica es una entidad autosómica recesiva. Está causada por la deficiencia de la propionil-CoA carboxilasa, dependiente de biotina, pues tiene 6 unidades alfa y otras betas, por eso la importancia de saber también, o esto lo vamos a diferenciar en la confirmación molecular. La misma vía, los metabolitos o los aminoácidos comprometidos son la valina, la isoleucina, la metionina, la treonina. Es el primer paso que vemos arriba dentro de la mitocondria, entonces pueden haber metabolitos, como ya lo mencionábamos, entre la acidemia propiónica y la metilmalónica que se encuentran de manera usual en el perfil de ácidos orgánicos, pero pues nos toca hacer la diferenciación. La clínica, la más frecuente, es de inicio neonatal con hiporexia, vómitos, letargia, convulsiones, una rápida progresión de la condición neurológica y de la condición metabólica que lo lleva a coma y tiene una altísima mortalidad si no la pescamos a tiempo.
y una de inicio tardío con un retraso en el desarrollo, pero más importante, la regresión de las habilidades con vómitos crónicos que en neuropediatría llamamos vómitos cíclicos, pero que no están solos, que vienen acompañados de otra sintomatología y de deterioro del desarrollo, con una falla de medro, con una falla en el crecimiento, hipotonía y cardiomiopatía. En general, las de inicio tardío también pueden progresar rápidamente y pueden comprometer grandemente el sistema nervioso central, llevando a convulsiones, trastorno del movimiento, discapacidad intelectual, con hallazgos muy severos en la resonancia dados por atrofia cerebral e impregnación o alteración de los ganglios basales que generan todo el tema de trastornos del movimiento. Estos son ejemplos. En la acidemia isovalérica, pues es una entidad autosómica recesiva donde la deficiencia va a estar dada por la isovaleric-CoA deshidrogenasa, que es esta enzima que convierte la isovaleric-glicina a 3-metilcrotonilglicina. Adelante. Los fenotipos son amplios, muy variables también, desde la intoxicación aguda en el periodo neonatal hasta una intoxicación crónica con formas intermitentes o con formas un poco más larvadas. Sin embargo, la intoxicación aguda pues, genera una gran crisis de cetoacidosis que también pone en riesgo la vida del paciente. Importantísimo el olor peculiar a, no sé, pecueca, pies sudados, medias mojadas, que va a estar presente sobre todo en los periodos de las crisis. En la orina con olor a jarabe de arce, entonces los aminoácidos que están comprometidos o la cadena que se compromete es la de la leucina, valina e isoleucina. Entonces el complejo, porque no es una sola enzima, es un complejo y por eso el amplio compromiso, el complejo de deshidrogenasa de los alfa-cetoácidos de cadena ramificada, que es aquel que tiene múltiples enzimas y participa en muchas vías. Por eso la complejidad de la condición. La presentación clínica típica es la clásica neonatal que hemos estado conversando y está dada por la enzima residual. Es un recién nacido normal que más o menos en la primera semana, en los primeros días de vida, empieza con irritabilidad, alteración del estado de la conciencia, pérdida de peso y aquí nuevamente un olor típico, pero no a pie sudado, sino a azúcar quemada. Unos ricos, otros no tan buenos, pero que producen rápidamente por el aumento de la leucina un edema cerebral que lleva a un coma y a una falla ventilatoria con lesiones que pueden ser irreversibles y que dejan secuelas a largo plazo. Hay una clínica intermitente donde la enzima residual está un poco más alta, donde la persona tiene un crecimiento normal sin aparente compromiso cognitivo, pero ante situaciones de estrés pueden aparecer reagudizaciones o encefalopatía. Hay otras presentaciones, una MUCUD intermedia, donde la mayoría están en un periodo neonatal que parece bueno o que viene con pocos síntomas neurológicos, pero que a largo plazo van a generar una discapacidad cognitiva y que durante las descompensaciones, allí nada más, vamos a encontrar los hallazgos de laboratorio. Por eso es tan importante tomar las muestras, ojalá en los periodos de crisis de estos pacientes. Y hay unos pues, respondedores a tiamina, que son similares en la clínica y en la progresión a los de la presentación anterior y que responden, por supuesto, a tiamina. Por eso la importancia de hacer las diferenciaciones. Aquí la cuantificación de aminoácidos nos va a ayudar gigantemente porque vamos a ver las elevaciones y el hallazgo de aloisoleucina en el patrón. Los ácidos orgánicos nos van a mostrar los ácidos que están alterados o que están intoxicando y por supuesto el estudio molecular para todas estas entidades. Bueno, creo que no quedó el aparece y se va, pero pues este es un artículo para nosotros neuropediatras o para los neurólogos de adultos que no están como tan afín con estos diagnósticos, si bien las presentaciones en la mayoría son de inicio de recién nacido
y la mayoría de la clínica es muy florida en las primeras etapas de la vida, no olvidar que algunas entidades también tienen un compromiso de inicio tardío y de adulto, y que la sintomatología es muy severa y debe pues, manejarse y debe diagnosticarse. La importancia para nosotros como neurólogos y para el paciente y para la familia, el daño cerebral agudo o crónico irreversible que puede causar las acidemias. ¿Por qué? Porque genera una disfunción en la barrera hematoencefálica con un daño vascular cerebral importante y la entrada de todos estos metabolitos tóxicos. Hay una disfunción en los astrocitos, una activación de la microglía, alteración en la neurotransmisión con aumento de los neurotransmisores excitatorios y una alteración en la producción de energía con disrupción de toda la homeostasis mitocondrial. Dos gráficas y me encanta aún más la otra porque se parece a todas las cadenas que coloca la doctora o que colocan las doctoras bioquímicas en errores innatos del metabolismo. Entonces, más o menos, si ustedes ven esta imagen, se van a enterar de la cascada tóxica que llega al sistema nervioso central y que va a producir un edema y una ruptura de todo el metabolismo cerebral y que va a generar un daño, y esto nos explica el trastorno del movimiento, las alteraciones de la conciencia, la discapacidad cognitiva, las convulsiones. Entonces, realmente toda la neurotransmisión se va a ver afectada. Son imágenes, soy neuropediatra, entonces, anterior. Sé que no, bueno, algunos no lo van a lograr entender, pero todas estas alteraciones hiperintensas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, de la corteza tanto cerebral como cerebelosa y en tallo, y que acá la pueden ver en esa imagen de difusión, son las alteraciones que quedan por el edema y por el daño cerebral de los metabolitos. Esto es un paciente con enfermedad de orina de olor jarabe de arce con una presentación típica. Algunos de estos edemas con el tratamiento pueden mejorar, pero las secuelas pueden quedar a largo plazo. La siguiente es otra imagen de una paciente con L2-hidroxiglutárica, otra acidura orgánica un poco más rara, que presenta inclusive alteraciones a nivel de la corteza. Esta sí puede producir alteraciones en la migración o en la formación de la corteza, y allá vemos una extensa paquigiria, que es una alteración en la surcación a nivel de sistema nervioso central. Entonces hay algunas que sí desde la panza pueden generar algunas alteraciones. Entonces, un paciente que tenga un trastorno de migración de la corteza, más algunos otros hallazgos, no significa que el trastorno de migración por tóxicos, porque no se cuidó el embarazo o por consumo de alguna sustancia durante el embarazo, no pueda tener una enfermedad metabólica. Esta es otra paciente, un bebecito que tiene microhemorragias a nivel del sistema nervioso central y es secundario a la acidemia isovalérica. Un paciente con una acidemia metilmalónica, entonces la impregnación o el daño a nivel de los ganglios basales, estas hiperintensidades bilaterales que se encuentran allí, van a producir distonía y trastorno del movimiento a largo plazo. El diagnóstico, lo primero que hacemos o lo primero que tenemos es un paciente, y lo que debemos tener es una altísima sospecha y realmente lo básico, lo que hacemos en el día a día en el hospital, es lo que nos va quizás a indicar que vamos a estar ante un error innato del metabolismo. Entonces, no son laboratorios súper especializados, un hemograma, gases, electrolitos séricos para poder calcular, ojalá el anión GAP, glucosa sérica, transaminasas, una CPK, el amonio y el lactato, que deberían ya ser parte de nuestro primer paso de diagnóstico y no dejarlo como último recurso, y pruebas de coagulación. Entonces, y en la orina la idea es medir cuerpos cetónicos y pues también mirar si hay glucosa o no.
Si tenemos dentro de nuestros paraclínicos iniciales una acidosis metabólica y más si hay cetosis y si hay hipoglicemia, lo más probable es que estemos ante una acidemia metabólica más que una sepsis quizás. Y lo que vamos a hacer es cuantificar aminoácidos, ojalá en plasma, y una cromatografía pues, para nuestro medio de ácidos orgánicos en orina. Si bien lo más importante o lo más frecuente es una infección aguda o una sepsis neonatal, la intención es que debemos recoger muestras en paralelo antes de iniciar el tratamiento. Recuerden que hay pacientes que logran recuperarse porque pueden hacer un fenotipo de interrecurrencias y que solo en los periodos de crisis vamos a tener los metabolitos pues, llamativos de cada condición. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, recoger muestras y guardar tanto sangre y orina a menos 20 grados. Este es un algoritmo, quizás la doctora ya mostró uno similar, pero pues si tenemos la acidosis metabólica con el anión GAP, con una hipoglicemia y sobre todo con unos cuerpos cetónicos en orina, váyanse hacia la ruta de las acidemias orgánicas. Determinemos amonio, podemos encontrar amonio alto, no tanto como en los trastornos del ciclo de la urea, pero pues vayámonos por esta vía de diagnóstico. Adelante. Ya me sacaron cartelito, por eso voy rápido. No olvidarse del lactato, que puede estar normal. De todas maneras, como esto afecta todo el metabolismo intermediario y de ciclo de Krebs, puede también haber una ligera hiperlactatemia. Adelante. Y les iba a mostrar 2 casos, pero creo que no vamos a tener tiempo, entonces pues allí se los dejo. O a menos que me des un minuto y se los muestro. ¿Sí? Bueno, uno solo, tenía 2, uno solo. Entonces, este es un caso ilustrativo de hace un par de años. Es una chiquita, producto de un primer embarazo con controles prenatales normales, un parto sin complicaciones, una adaptación y un alojamiento conjunto con su madre. A las 24 horas se va para casa. Al 4.º día, la madre nota que está un poco más hipoactiva y que ya no succiona con la misma fuerza, que tiene una pérdida de peso de más o menos del 13%. Cuando llega el servicio de urgencias, pues le toman una glucometría pensando por la hipoactividad y la pobre succión que tenía pues una hipoglicemia, pero no está bien en este caso. Inicialmente pediatría pues toma lo básico pensando en una sepsis neonatal, unos hemogramas que tiene 2.410 con un recuento de neutrófilos, un porcentaje de neutrófilos de 33% y unos linfocitos de 64%. Unas plaquetas de 215.000 con una hemoglobina de 18. Una radiografía de tórax normal y un parcial de orina que me muestra cetonuria y proteinuria. Sospecharon una infección de vías urinarias inicialmente por los 2 leucos, por las bacterias, por las proteínas, pero es que ese marcador de cetonuria en un bebé es muy típico, muy característico pues. Y unos gases arteriales con un pH de 7.35 y un bicarbonato en 12. Hay algunos datos que no tengo porque son extrainstitucionales muchos. Sospecha de sepsis neonatal, intentan una punción lumbar que en ese momento es fallida y se inicia antibiótico-terapia de primera línea. A su ingreso la paciente estaba en un aceptable estado general, estaba dormida, pues uno dice, bueno, sí, a los 4 días todos los bebés están dormidos, pero estaba tranquila, se alertaba por momentos, tenía búsqueda y succión débil, un leve tinte ictérico, se alertaba con los estímulos, pero cuando se despertaba presentaba unos tremores. Tenía un clonus agotable en 4 extremidades con un tono fluctuante. Cuando estaba tranquila parecía hipotónica, cuando se despertaba y se alertaba y aparecían los tremores, también aparecían unos movimientos como de hiperextensión de las 4 extremidades. Lograron hacer la punción lumbar con un pH de 7.8, 8 hematíes, 3 leucos, o sea, como que neuroinfección no hay, proteínas de 125, una glucosa normal con una relación adecuada. Un amonio normal y un lactato ligeramente elevado. Los cultivos van negativos y aunque iniciaron un proceso de hidratación
y de destroza y aparentemente mejoró la cetosis y mejoró un poco el estado de alertamiento de la paciente. Los cultivos van negativos, tenemos una acidosis metabólica que no corrige al 100%, tenemos un hallazgo previo de cetonuria y volvimos a repetir los gases donde el anión GAP nos da positivo, nos da elevado, así es que se decide tomar una cromatografía de ácidos orgánicos en orina que muestra este patrón, una excreción significativamente elevada de isovaleriglicina y 3-hidroxivaleriglicina, presencia de otros metabolitos de cetosis y la cuantificación de aminoácidos que está normal. Con esto se da un diagnóstico de acidemia isovalérica posteriormente a su egreso y después de colocar una fórmula infantil exenta de leucina y continuar con lactancia materna bajo una estricta vigilancia por nutrición, se logra secuenciar el gen que nos valida nuevamente el diagnóstico de ingreso. Y ahora sí los dejo allí. Muchas gracias. Ya la doctora nos hablará de tratamiento. Gracias, doctora Lisset, por tu intervención. Ahora sí vamos a dar paso a la mesa redonda para que todos los asistentes puedan hacer las preguntas. Invitamos a pasar al frente a la doctora Adriana Fajardo, a la doctora Olga Echeverry, a la doctora Orieta Beltrán, a la doctora Lisset Cabarcas y también a nuestro moderador, el doctor Carlos Javier Almestre. No, intentemos hacer algo así para que no nos movamos mucho. A ver. Bueno, ok, entonces primero muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un muy buen repaso de estos desórdenes. Entonces, no sé, abro el espacio para discusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestras expositoras de esta mañana? Y vamos preguntando. Difícilmente van a tener otras 4 presentadoras como estas juntas. Allá tienen una pregunta. Sí, por eso. Bueno, de nuevo felicitaciones para todas, han sido charlas excelentes. Me causa mucha curiosidad y admiración desde la parte de pediatría la emergencia de hiperamonemia. Y creo que aunque afortunadamente pocas veces nos enfrentamos a ellas, ya sea por un defecto del ciclo de la urea o por una acidemia orgánica, sentimos que de pronto tenemos una orientación de qué hacer, pero no tenemos cómo. Entonces le quería preguntar a la doctora si ella sabe de algún protocolo, orientación de la ley o algo que facilite que los quelantes del amonio los podamos tener rápidamente, y hablamos como entre 6 y 12 horas máximo, porque terminamos tratando casi todas las hiperamonemias con diálisis, que sabemos de las dificultades logísticas, sobre todo en un neonato. Entonces, si usted conoce de pronto si se ha avanzado un poco más con el INVIMA, con la preparación de fórmulas magistrales, que es de alguna forma lo que tenemos en nuestro medio. Gracias. Lamentablemente no, o sea, no existe, creo que no existe voluntad de los que tienen el poder para hacerlo, tanto por parte de la industria farmacéutica